Fyodor Dostoyevsky es considerado uno de los más grandes novelistas de todos los tiempos. Sus obras están repletas de profundas reflexiones sobre la psicología humana, especialmente en su relación con las diversas estructuras sociales y políticas del mundo moderno. Dostoyevsky es visto al mismo tiempo como psicólogo y como filósofo. Sus obras plantean preguntas sobre cuánto nos conocemos realmente a nosotros mismos, qué es lo que verdaderamente deseamos, cómo contemplamos las cosas en el mundo y cuáles pueden ser las consecuencias de perseguir ilusiones falsas e ideales inalcanzables. Sus advertencias y reflexiones sobre la humanidad, tanto a nivel individual como colectivo, no solo estaban adelantadas a su tiempo, sino que en muchos aspectos siguen siendo relevantes hoy en día. Dostoyevsky nació en Moscú en el seno de una familia de cristianos ortodoxos. Su padre era un médico de éxito y la familia vivía en los terrenos del hospital donde trabajaba. Sin embargo, cuando era adolescente, su madre murió de tuberculosis, y mientras estudiaba en una escuela para convertirse en ingeniero, su padre falleció en circunstancias poco claras. Se rumoreaba que sus propios siervos lo habían matado en venganza por su naturaleza violenta. La proximidad a las condiciones del hospital, el haber crecido en una familia religiosa y la pérdida temprana de ambos padres le proporcionaron a Dostoyevsky, muy probablemente, los fundamentos que más tarde moldearían su voz única, aunque trágica, como escritor. Tras graduarse en la Escuela Militar de Ingeniería, Dostoyevsky trabajó como ingeniero. Sin embargo, movido por el deseo de seguir su creciente pasión por la literatura y las humanidades, comenzó a traducir libros. A medida que su pasión por la literatura crecía, abandonó su carrera de ingeniero y se dedicó por completo a la escritura. Publicó su primer libro, titulado Pobres Gentes. La obra obtuvo un éxito comercial inmediato y fue bien recibida por los críticos literarios, quienes la consideraron la primera novela social de Rusia. Sin embargo, sus obras posteriores no alcanzaron el mismo nivel de éxito, y poco después, Dostoyevsky se vio sumido en serias dificultades económicas. En parte debido a sus problemas financieros, Dostoyevsky se unió a un grupo radical de escritores e intelectuales que se ocupaban del socialismo utópico. Esto llevó a su arresto cuando el gobierno actuó contra esos grupos. Fue condenado a muerte por fusilamiento. El día en que la sentencia debía ejecutarse, Dostoyevsky se encontraba frente a los cañones de los fusiles, listo para ser ejecutado. En el último momento, llegó la noticia de un indulto. La pena de muerte era tan solo una táctica psicológica para intimidar a los prisioneros. Después de eso, Dostoyevsky fue enviado a trabajos forzados en Siberia, donde pasó 4 años en condiciones crueles. Tras regresar de Siberia, volvió a la escritura, pero con un tono de pesimismo, realismo y una profunda comprensión de la psique humana. Se apartó de los ideales utópicos y se centró en exploraciones interiores, espirituales y psicológicas. En los 20 años siguientes hasta su muerte, Dostoyevsky creó varias obras maestras, entre ellas Crimen y Castigo, El idiota, Los demonios y Los hermanos Karamazov. Uno de los temas principales en muchas de sus novelas era su reflexión sobre el sufrimiento humano, en especial sobre cómo las personas intentan superarlo, sobre todo en una época en que los fundamentos religiosos y espirituales comenzaban a tambalearse. En Memorias del subsuelo, publicada en 1864, Dostoyevsky examina y critica los ideales occidentales modernos, la racionalidad y el progreso tecnológico como medios para alcanzar la felicidad y la bondad perfectas. La novela sigue a un funcionario retirado sin nombre, al que con frecuencia se llama el hombre del subsuelo. Este hombre está profundamente amargado e infeliz, lleno de desprecio hacia los demás y hacia las ilusiones en las que viven. Quiere hacer que las personas reconozcan la verdad y sientan la insatisfacción y el absurdo que él mismo experimenta en su propia vida.
Para Dostoyevsky, el sufrimiento es un principio fundamental de la vida humana. Está presente en cada aspecto de ella, y no existe ningún estado social o material que pueda existir sin sufrimiento. Según Dostoyevsky, todos los logros individuales y colectivos del progreso solo pueden cambiar las causas específicas de nuestro sufrimiento, pero no pueden eliminarlo por completo. Dostoyevsky escribió que el hombre gusta de contar sus sufrimientos, pero no su felicidad. Para él, no existe ninguna estructura social o material que pueda liberar a la humanidad de la desdicha o del sufrimiento, y cualquier objetivo de mejorar el mundo según una visión idealista y utópica está condenado al fracaso. A través del hombre del subsuelo, Dostoyevsky critica una sociedad que se apoya en ideas como el nihilismo, el utopismo y el racionalismo. Estas ideas llevan a las personas a creer que la vida no tiene un significado más profundo y que deben actuar únicamente sobre la base de la razón y el interés propio. Sin embargo, advierte que, sin religión y dado que el ser humano no siempre actúa racionalmente, semejante forma de pensar podría destruir la sociedad. En el intento de eliminar el sufrimiento en el camino hacia la perfección, las soluciones a los problemas antiguos crearán inevitablemente nuevos problemas que requerirán nuevas soluciones. Cuanto más grandiosas sean las soluciones, más complejos y potencialmente destructivos serán los nuevos problemas. Esto no significa necesariamente que los esfuerzos de superación social o tecnológica sean inútiles, sino que son incapaces de lograr aquello a lo que a menudo aspiran. Cuando no se tienen en cuenta los límites de la naturaleza humana, su acción constante solo puede avivar aún más los problemas. En Memorias del subsuelo, Dostoyevsky escribió: «Os pregunto, ¿qué cabe esperar del hombre, de ese ser tan extraño como es el hombre? Colmadlo de felicidad como queráis, abrumadlo con todos los bienes terrenales, ahogadlo en dicha de pies a cabeza, de modo que en la superficie no queden más que burbujas de felicidad. Dadle tal prosperidad económica que no tenga nada más que hacer que dormir, comer pasteles y preocuparse por la continuación de la especie. Y aún así, el hombre, por pura ingratitud, por puro capricho, os jugará alguna mala pasada. Apostará incluso sus pasteles y pedirá deliberadamente el más funesto de los disparates, la más antieconómica de las absurdidades, tan solo para añadir a ese estado positivo un elemento destructivo y fantástico. Precisamente su fantasía, su necedad, querrá conservarla, únicamente para demostrarse a sí mismo que los hombres siguen siendo hombres y no teclas de piano. Para Dostoyevsky, la humanidad es irracional y anhela incesantemente un sentimiento de libertad personal, no una felicidad perfecta. Aunque existiera una vida o una sociedad perfecta en la que la felicidad fuera fácilmente accesible para todos, la humanidad preferiría volverse loca o destruir esas condiciones perfectas antes que formar parte de un sistema mecánico. Creemos que queremos la felicidad, pero en realidad no la queremos. Esto se hace evidente cada vez que podríamos ser felices, y sin embargo, encontramos un motivo para la insatisfacción o el arrepentimiento. Nuestro pensamiento consciente nos dice que queremos felicidad y paz con perfecta igualdad, pero todo nuestro ser, nuestro comportamiento y nuestra historia demuestran que a menudo deseamos lo contrario. No nos conocemos tan bien como creemos, y con frecuencia, cuando nos reconocemos, nos cuesta aceptar la verdad. En su obra maestra Crimen y Castigo, publicada en 1866, Dostoyevsky profundiza en el concepto de autoconocimiento, o más bien, en su ausencia. La novela se centra en un joven exestudiante de Derecho llamado Rodion Raskolnikov, que vive en la pobreza. La madre y la hermana de Raskolnikov sacrifican mucho para ayudarlo y aliviar su situación.
Su hermana está incluso dispuesta a casarse con un hombre rico para poder ayudarle. Sin embargo, todo eso no hace más que inquietar y avergonzar a Raskolnikov. Al mismo tiempo, está profundamente influenciado por una visión del mundo nihilista, racionalista y atea. Guiado por sus convicciones y sin sentirse vinculado a ningún principio religioso o espiritual, Raskolnikov decide matar y robar a una vieja usurera malvada de quien ha sabido que posee mucho dinero. Cree que las decisiones morales deben tomarse sobre la base de lo que razonablemente reporta el mayor beneficio a la sociedad, es decir, la mayor felicidad para el mayor número de personas. Por ello, está convencido de que merece ese dinero más que la anciana, ya que con él puede hacer mucho más bien. Podría ayudar a su hermana y a su madre, convertirse en abogado y hacer aún más bien en el mundo. Además, se considera a sí mismo un hombre extraordinario, poderoso y sin escrúpulos. En su razonamiento, los hombres extraordinarios tienen derecho a cometer crímenes en beneficio del bien común. Así, justifica racionalmente el asesinato y decide matar a la usurera, y acaba matando también a su media hermana, que aparece en el lugar durante el acto. A lo largo de la novela, Raskolnikov es atormentado por la culpa y el horror ante sus propios actos. No es el hombre que creía ser. No es una persona poderosa y sin escrúpulos. Resulta ser sensible y emotivo. Al final, se entrega a la policía para no perder completamente la razón. A través de la culpa y el sufrimiento de Raskolnikov, Dostoyevski critica la idea de que la razón y el interés propio, por sí solos, puedan ser medidas suficientes de moralidad e identidad. Raskolnikov tenía toda la justificación racional para sus actos, pero estos eran erróneos y le causaron un inmenso dolor y sufrimiento. Al igual que en Memorias del subsuelo, en Crimen y Castigo Dostoyevski vuelve a criticar las visiones del nihilismo, el racionalismo y el egoísmo, en las que toda esperanza y sentido se depositan exclusivamente en el individuo. Además, Crimen y Castigo se centra en la complejidad de la mente humana y en cómo nosotros, como observadores e intérpretes conscientes de lo que creemos ser, nos encontramos con frecuencia separados y en contradicción con lo que somos en realidad. Es más, nuestra percepción de quiénes son los demás está a menudo aún más alejada de la verdad. Dostoyevski no solo muestra la percepción completamente distorsionada y falsa que tiene Raskolnikov de sí mismo, sino que también permite al lector establecer una conexión con él y sentir empatía hacia un asesino a sangre fría. En lugar de mostrar únicamente cómo un mal personaje se vuelve aún peor, Dostoyevski demuestra que un mal personaje no es completamente malo y que, en muchos aspectos, se parece a nosotros, profundamente confundido y extraviado por el conflicto de su propia psique y la incomprensión de sí mismo. Para cada uno de nosotros, la compleja interacción entre la mente consciente, la mente inconsciente y el mundo que nos rodea es caótica, confusa, contradictoria y quizás imposible de comprender por completo. Ninguno de nosotros está tan lejos de aquellos a quienes tememos o que nos desagradan. En ellos hay una parte de nosotros, y en nosotros hay una parte de ellos. No nos conocemos tan bien como pensamos. Perseguimos cosas que en realidad no deseamos, y con frecuencia tememos lo que verdaderamente queremos. Somos mucho menos racionales de lo que creemos. Manifestamos una especie de locura cada día y en cada generación. Las filosofías idealistas nos conducen al fracaso, la ciencia no puede salvarnos, y la tecnología no es un medio de escape a nuestros problemas, sino únicamente una forma más eficiente de reconfigurarlos. Dostoyevski creía que todo esto es verdad, y podría decirse que, al menos en cierta medida, tenía razón. Aún así, Crimen y Castigo termina con una insinuación de que la historia de Raskolnikov continúa, lo que sugiere la creencia de que, a través del sufrimiento, la fe, la aceptación y la compasión, la redención es, no obstante,
posible. En su novela El idiota, publicada en 1869, Dostoyevski refleja, a través del personaje principal, el príncipe Mishkin, algunas de sus experiencias personales e ideales de vida. En un determinado momento, el príncipe Mishkin cuenta una anécdota sobre un hombre arrestado y condenado a una ejecución simulada, un acontecimiento que refleja casi a la perfección la propia experiencia de Dostoyevski muchos años atrás. Dostoyevski escribe en la novela: le quedaban unos 5 minutos de vida, no más. Dijo que esos 5 minutos le parecieron una eternidad, una riqueza inconmensurable. Distribuyó el tiempo: 2 minutos para despedirse de sus compañeros, luego otros 2 minutos para reflexionar por última vez sobre sí mismo y, finalmente, un último vistazo a su alrededor. Murió a los 27 años, sano y fuerte. Al despedirse de sus compañeros, recordó que le había hecho a uno de ellos una pregunta bastante insignificante, cuya respuesta le habría interesado mucho. Luego, tras las despedidas, llegaron los 2 minutos que se había reservado para pensar en sí mismo. Sabía de antemano sobre qué iba a reflexionar. Quería comprender lo más rápida y vividamente posible cómo era posible. Ahora estaba allí, vivo, y en 3 minutos sería algo, alguna persona o cosa. ¿Pero qué? ¿Y dónde? Quería resolver todo eso en esos 2 minutos. Cerca había una iglesia, y la cúpula de la catedral con sus adornos dorados brillaba bajo el sol radiante. Recordó cómo contemplaba con una fijación aterradora aquella cúpula y los rayos que de ella emanaban. Le parecía que esa era su nueva naturaleza y que en 3 minutos se fundiría de algún modo con ellos. La incertidumbre sobre lo que ocurriría y la aversión hacia eso nuevo y desconocido eran aterradoras. Pero dijo que nada le pesaba tanto en ese momento como el pensamiento constante: ¿y si no muero? ¿Y si me devuelven la vida? ¡Qué infinitud! Y todo sería mío. Cada minuto lo convertiría en una eternidad. No desperdiciaría nada. Contaría cada minuto por separado. No perdería nada. Por fin, dijo, ese pensamiento se volvió tan abrumador que deseó que la ejecución se llevara a cabo cuanto antes. Con esto, Dostoyevski alude a la idea de que, aunque la vida sea a menudo trágica, la bondad pura y la perfección son imposibles y el sufrimiento es fundamental. La conciencia de que podemos estar a un instante de perderlo todo es tan inmensamente aterradora que una persona preferiría literalmente morir antes que permanecer en el conocimiento de cuán hermoso es todo y de que pronto se perderá para siempre. Independientemente de si estamos de acuerdo con Dostoyevski o no, sus profundas reflexiones y sus brillantes obras literarias pueden recordarnos y permitirnos sentir esa misma belleza y profundidad de la vida, mientras todavía tenemos tiempo.